Justicia, van 15 años y la familia del piloto argentino asesinado en 2010, y ahora te explico cómo, increíble la historia, todavía espera justicia, espera que finalmente se pague por las irresponsabilidades que habría cometido la policía aeroportuaria. Pero contemos un poquito la historia. Justamente por no detectar, en el momento de abordar un hombre, el avión de esta persona, de la víctima finalmente, que es Alistair Wewell, que conducía un avión. A ver, te voy a explicar desde cero. Alistair era piloto de avión y necesitaba sumar millas. Entonces él termina piloteando un avión de alquiler. Ese avión había sido alquilado por un fotógrafo holandés. Ese fotógrafo le pide recorrer determinados lugares de la provincia para tomar fotografía. ¿Qué es lo que termina pasando? Que este hombre el día anterior compra una navaja y gas pimienta y termina aplicándole gas pimienta y apuñalando al piloto, provocando la caída del avión. Es decir, todos mueren, muere el piloto, muere el fotógrafo, y lo que se termina comprobando después es que no se había tratado de un accidente, sino de un ataque contra el piloto para poder suicidarse quien quería hacerlo, que era el periodista holandés. Esto llevó a una causa que finalmente está y sigue reclamando justicia el hijo de la víctima, hoy Valentino, que tiene hoy 19 años, en ese momento 5 años, porque la policía aeroportuaria no detectó que el hombre había subido con un puñal y con gas pimienta a la aeronave. Bien, estamos comunicados con Fernando Casadei, que es el abogado del piloto, justamente. Fernando, querido, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, buenas noches. Por favor, un placer, un gusto, encantado. Estábamos escuchando acá la historia, la terrible historia. Vos sos el abogado de un nene que tenía 5 años cuando pierde a su papá y hoy todavía está en búsqueda de justicia. Contame qué es lo que está pasando en el medio, qué es lo que ves vos y por qué esto no ha sido resuelto. No, bueno, yo creo que obviamente pasaron cosas muy raras en el proceso. La introducción que hacía Pablo es correcta. Una primera sentencia en contra, muy rara, en la que se manifestaba que daba la sensación, o el juez había llegado a la conclusión de que este terrorista suicida no había utilizado la navaja a la que se hacía referencia recién, o daba a entender que el piloto conducía sin el combustible necesario, una cosa extraña porque en la causa penal se habían recabado elementos suficientes como para establecer una conclusión diferente. Y el juez de primera instancia, que después, juez federal Molde, que después renunció, determinó que no había responsabilidad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y había rechazado la demanda, y por suerte la Cámara Federal de General Roca revocó esa sentencia. Pero imagínate lo que decían ustedes, un proceso que lleva 15 años y el Estado tiene las prerrogativas de tomarse el tiempo para pagar, y recién cuando se termine este año la familia podría ejecutar la suma de dinero que además, por supuesto que no solo que no recupera la vida de nadie, eso está clarísimo, pero además de eso, el dinero, la verdad que no se corresponde con lo que sucedió, pero de todos modos una cantidad de tiempo tremenda, y bueno, todos sabemos que un juicio, para ser justo, tiene que tener un plazo razonable, ¿no? Y la verdad que esto, totalmente. 15 años es una barbaridad. Totalmente, y me quedo con esa frase, ¿no? Porque el juicio, siempre, para que sea justo. El retardo de justicia que hay en la Argentina es terrible. Porque vos imaginate, este chico tiene 19 años, tiene 5 años, y cuando vos hablas de dinero, cuando hablamos de dinero justamente en estos casos, hay que ver de una u otra manera cómo se repara ese papá que desapareció como fuente de laburo. También, ¿no? Para una familia que queda sin exactamente el amparo de laburo, ¿sí? Que por ahí era la principal fuente de ingreso, ¿sí? Más allá de que la mamá después queda total y absolutamente... no se recupera y no tiene precio. Sí, ¿no? Para la historia... pero digo, más que nada por los pibes, el chico, no sé si tenía un hermano o no, pero este chico perdió un montón de posibilidades de crecimiento personal, con un papá al lado, con una mamá en condiciones sin haber sido destruida, total absolutamente, cuando vos te das cuenta que no fue un accidente. La historia es impresionante. Sino que fue un asesinato en el aire. Sí, un asesinato. Es un asesinato en el aire, orquestado por una persona que quería matarse. O sea, él tenía una idea fija, una idea suicida. ¿Y por qué termina surgiendo? Ahora el abogado quizás Casadei nos puede ayudar.
es porque detectan una compra de la navaja y el gas pimienta el día anterior a que suba el avión. Claro. Y además detectan mensajes en donde evidentemente ya se estaba despidiendo. Hasta que no se logró detectar esto, todo parecía ser un accidente. Totalmente. Pero sobre todo porque tenemos las imágenes del avión, ahí lo estamos viendo. Evidentemente pasó algo, vos me dirás, Fernando, antes de caer ese avión, que no hizo que esté total y absolutamente destruido, ¿sí? Bueno, ahí hay distintas posturas y debates sobre lo que sucedió. Algunos sostenían, son todas conjeturas, algunos sostenían que Alistair había generado algún tipo de resistencia que había impedido que el avión se estrellara en un lugar mucho más complicado, ¿no? Un lugar poblado. Algunos tenían la teoría de que este suicida quería hacerlo en un lugar, porque él deja una carta como diciendo algo así como que quería una muerte fastuosa o elegante, un suicidio elegante o algo así para su pareja. La verdad que sí, que me quedo con lo que decían ustedes, una persona de 37 años en el mejor momento de su vida. Claro. Y obviamente un chiquito de 5 años solo, pero un poco lo que decía ahí el colega, que se refería más a la parte penal. Acá estamos hablando de una reparación de naturaleza civil, pero en definitiva aplica los mismos conceptos que hoy son derechos no solo constitucionales, sino para toda fuera digamos de América, ¿no? La Corte Interamericana habla de este tema del juicio justo. Los juzgados federales tienen, la verdad que hacerse un planteo muy profundo sobre el tiempo que demoran en resolver este tipo de situaciones, porque realmente no se cierra la herida nunca. Claro. Y la revictimización sistémica de la gente por no terminar un asunto, ¿no? Ya Valentino lo único que quiere es cerrar el episodio. Exacto. Entiendo, cerrar el episodio, Fernando. Tal cual. Exactamente. Ya no le interesa tanto ni cuánto dinero le van a dar, ni de qué manera, sino poder terminar una historia absolutamente negra. Ahora, son todos esos casos como en este, pero en otros tantos más, es una verdadera tortura alcanzar justicia. Mirá, la cantidad de años que pasaron y siguen pasando, básicamente. De hecho, todos los casos que tenés que hacerle juicio al Estado argentino, que tenés que ir a un juicio administrativo, agotar la vía y después el civil, tardan 10, 15 años y no te lo hace ningún abogado. Ahí el colega va a coincidir conmigo, porque ya después ni siquiera el abogado le rinde todo lo que tiene que hacer y lo que va a cobrar de honorarios después. Entonces, hay un montón de ajustes que hay que hacer a nivel justicia, códigos, como decía el colega, juzgados federales. O sea, realmente hay que modificarlo. Y sobre todo... Sí, perdón, Gonzalo, no, te decía que inclusive la Corte Interamericana, que es un organismo por encima de las Cortes nacionales. Con rango constitucional. Claro, exacto. Está condenando a los estados. El Estado argentino ya tiene condenas por retardo de justicia y otros países de América también por este tipo de situaciones que tenemos que aspirar todos los ciudadanos y los abogados como brazo ejecutor de los problemas de la gente, ¿no? De que cada vez la Corte Interamericana se pida más sobre condenas a los países por retardo de justicia, porque es imposible que una persona demande, no sé, un tercio de su vida resolviendo una cuestión de esta naturaleza. No tiene ningún tipo de sentido y realmente termina siendo lo más grave, ¿no? Totalmente. Y más allá de esto, y muy bien lo explicabas, Pablito, no hubo control, ¿sí?, de esa persona que subió con un gas pimienta y una navaja. Esto se diluye, pasa porque en la Argentina es así, es el país lavandina, en donde pasa de todo, después no pasa nada y justamente todo deja de controlarse, básicamente. Claro. Pero lo que estás contando ahora, si esto hubiera pasado ayer, estaríamos hablando de, che, ¿dónde están los controles de la PSA? ¿Dónde están los controles en los aeropuertos chicos? ¿Sube cualquiera con cualquier cosa? Hoy se hacen los la realidad, vos tenés, no lo sé. Hoy no lo sé y te puedo asegurar que no es tan exhaustivo. Yo me subí a algunos vuelos privados y a mí nadie me revisó absolutamente nada. Los vuelos comerciales vos no podés traer ni siquiera una botellita de agua, salvo que la compres en la zona de free shop. Claro. Nada. De hecho, y tampoco, no te dejan subir. Perfumes, por ejemplo, tienen que tener determinada dimensión. Bueno,
hay un montón de controles a partir de las Torres Gemelas. Pero en los privados no es así. Pero en los privados, a ver, si vos te lo pones a mirar y sobre todo por lo que se supone que quería hacer este hombre, es un arma mortal. Total. Porque así como pasó con las Torres Gemelas, con uno de estos aviones también puede generar un verdadero desastre en cualquier lugar de la República. Sería interesante justamente que a partir de este caso que estamos haciendo público haya controles en los aviones privados. Totalmente. Controles. Totalmente. Te mando un abrazo enorme. Esperemos que la injusticia o lo injusto del tiempo que pasó pueda por lo menos poner la última firma para que esta familia, este chico, cierre una historia, básicamente, y sea cosa juzgada para que más allá del dinero, insisto, puedan terminar con esta tortura. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias por visualizar estos problemas, que en definitiva son los problemas ordinarios de la gente y no siempre se puede llegar a estos medios de comunicación. Muchas gracias. Totalmente. Abrazo enorme. Bueno.